Listo, ya estamos grabando, no sé si alcanzan a verme, imagino que sí. Bueno, de antemano, buenos días a todos. La idea de hoy es, en conjunto con la Universidad Andina, en un programa de mentorías, darles una pequeña charla acerca de lo que viene siendo el dengue. Es una sensibilización acerca de digamos, son las enfermedades transmitidas por vectores, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos hacerlo, y pues la modalidad para interactuar en la disminución o por lo menos impactar en la disminución de los daños que la enfermedad pueda causar. El título de la charla es Actuemos en la enfermedad del dengue. Sabemos que la enfermedad por el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito. El nombre del mosquito es el Aedes aegypti. Es un mosquito urbano que generalmente suele encontrarse en todas las ciudades por que vivan a nivel del mar o hasta 2.000, 2.600 metros de altura. Esa transmisión del virus se da cuando un mosquito infectado infecta a una persona y perpetúa el ciclo, pues al infectar a una persona, nuevos mosquitos picarán a la persona, se infecta, durante ese proceso se infectan nuevos mosquitos y finalmente pues se crea ese ciclo. En palabras sencillas, durante la infección, el virus, como todo virus, puede cursar de múltiples formas. Vamos a tener formas totalmente asintomáticas de presentación del virus, por lo tanto uno tiene dengue, ni siquiera se da dengue, y otras donde el individuo comienza a presentar síntomas. Los síntomas, como en toda enfermedad viral, van de leve, moderados y hasta severos. Ese es el problema, digamos, cuando los síntomas se vuelven severos, se pueden producir fases, digamos, desastrosas, que es el denominado dengue grave, donde se producen hemorragias, ataques, digamos, a órganos principales, y la persona inclusive puede fallecer. Los síntomas característicos, aquí lo tenemos en inglés, son la fiebre, el dolor de cabeza, síntomas vasculares que podemos ver dentro de un hemograma, el trombocitopenia, neutropenia, una alteración de la hemoconcentración, que es la relación hematocrito-hemoglobina, síntomas en la piel como un rash cutáneo, petequias, púrpura, síntomas vasculares ya en estados de deterioro avanzado, hipovolemia, baja presión, datos de choque, y tenemos múltiples otras complicaciones que simplemente, dependiendo de dónde vaya el virus, se van a producir. Por lo tanto, si atacará el hígado, pues tendremos un daño renal. Si atacará los riñones, tendremos un daño renal o una falla renal. Si ataca el corazón, un proceso miocárdico, una miocarditis, y etcétera, etcétera. También se relacionan mucho con sangrado a nivel de las mucosas. También vamos a encontrar dolores articulares, y finalmente en casos graves encontramos hemorragias. Estamos hablando de esto porque aquí tenemos uno de los más recientes boletines epidemiológicos aquí en Colombia, y vemos que la ciudad más afectada en orden es Cali, la segunda es Cartagena. Recuerdo, aquí en Cartagena tuvimos hasta la semana 43, es decir, hasta el 30 de octubre, 103 casos graves. Y en Cali, que tuvieron 5.000 casos, tuvieron 57 casos graves. Por lo tanto, a pesar de que tengamos menos casos, cuantitativamente tenemos muchos más casos, casi el doble de casos graves. Y los casos graves son los más temidos. A partir de eso es que se están produciendo aquí en Cartagena unas muertes por dengue, que realmente es lo más terrible, lo más temido, porque una muerte por dengue, y el dengue afecta sobre todo población pediátrica, es un daño increíble a la sociedad. Aquí vemos la incidencia del dengue. Miren que estamos viendo que por número de habitantes, el lugar con más casos son las Amazonas, seguido de Cartagena y Putumayo. Entonces, miren que hasta el promedio de Colombia tenemos casi que 4 veces el promedio de Colombia. Cuanto a la mortalidad, como les decía, se han notificado. ¿Leroy, vas a preguntar algo? Sí, profe. Claro, dime.
Profe, una pregunta. Usted sabe que existen dos tipos de dengue, el hemorrágico y el normal. Mi Bueno, pregunta es el mismo mosquito que porta los dos? ¿O son no, mosquitos no diferentes? existen, no existen realmente dos formas de dengue. Eso era una clasificación de pronto vieja. Siempre tenemos un dengue, siempre es el mismo virus. El virus se va pegando a la persona, pegando al individuo y en respuesta a lo que responda el organismo a ese ataque del virus, se puede generar una fase hemorrágica que es relacionada, como lo decía, con el dengue grave. Pero ya no existe esa forma de dengue que a él le dio dengue hemorrágico, no. A todo el mundo le puede dar, una vez que tenga dengue, una fase asintomática, una fase sintomática levemente, una fase moderadamente sintomática y una fase ya severa, donde se producen el choque, las hemorragias y todos esos síntomas que tú nombraste. Esa clasificación, que todo el mundo Gracias, conoce, profe. corresponde a una vieja clasificación donde no estaba bien enfocado, pero siempre realmente es el mismo virus. La muerte por dengue, miren que en este año se han confirmado, pues se sospecharon 135 muertes por dengue, 36 de ellas en Cartagena, es decir, Cartagena es la que tiene el primer puesto, 10 de ellas han sido confirmadas y Cartagena tiene el 27% de todas las muertes por dengue del país. Es decir, que 10 personas murieron por dengue aquí en Cartagena y esto es bastante grave porque, como veremos más adelante, el dengue es una enfermedad totalmente prevenible. ¿Cómo así que es totalmente prevenible? Miren que si nosotros nos vamos a ver las prácticas de control y prevención del dengue son basadas en destruir todas las áreas donde se vaya formando agua, sobre todo agua estancada, y esa agua estancada, como son baldes pequeños, baldes grandes, miren en los espacios de las llantas, de los floreros, en cualquier zona donde se pueda producir una acumulación de agua estancada, un agua que no se mueva, el mosquito deposita los huevos. Al depositar los huevos, pues ellos se reproducen, se convierten en larvas, esas larvas pues ya crecen y multiplican el mosquito. Más mosquitos habrá, sobre todo en las épocas lluviosas, que es donde más se acumula el agua, más grave será el número y la cantidad de dengue. Entonces, ¿qué deben hacer los departamentos de salud pública? Pues actuar de forma importante para reducir todos estos sitios donde se va acumulando el agua estancada, instruir a la población para ello y finalmente, cuando ya estemos en pico epidémico, actuar en lo que son las medidas de protección personal, como la aplicación de repelente, y cuando ya hay muchos casos que estamos en el propio pico epidémico, ahí sí la fumigación nos ayuda bastante al control. Por último, pero no menos importante, es el cuidado, el aprendizaje de cuáles son los signos y síntomas de alarma para consultar y sobre todo para identificar, y ahí viene el rol de ustedes, todo el mundo debe estar en esa capacidad de interpretar esos síntomas para definir quién es el paciente que está grave respecto al que no lo está. Entonces aquí están unas recomendaciones puntuales de la prevención, pues ya se los dije, pero las repetimos de forma más enfocada: cambiar frecuentemente el agua de los bebedores, de animales, de floreros. Miren que inclusive donde puede comer un perro, un gato, ahí en esa agua se pueden formar las larvas. Tapar todos los recipientes que acumulen agua, la basura acumulada, porque ahí también se van formando agua estancada. Llantas, zonas de almacenamiento cerrado, lavar y cepillar todos los tanques, utilizar repelentes, utilizar la ropa y usar mosquiteros, ya cuando la persona sobre todo está con síntomas febriles. Acordémonos que en momentos de epidemia, toda fiebre, como es ahorita mismo en Cartagena, toda fiebre es dengue hasta que se descarte. Perforar las llantas, perforar, digamos, cualquier recipiente que no se esté usando, que esté abandonado y que pueda presentar un riesgo para ello. Rellenar con tierra todos los tanques, desagües, letrinas abandonadas, y nuevamente recoger pues los residuos sólidos. Aquí están otras recomendaciones. Hay múltiples folletos porque miren que el dengue realmente es un gran problema de salud pública. Entonces aquí de pronto lo vemos de forma más descriptiva. Y aquí vemos otra imagen que nos dice todos los lugares donde se puede acumular las larvas del mosquito. Miren, desde tanques elevados, desde una botella, desde un balde,
ladrillos que tengan huecos, bebederos de animales, bases de macetas, los neumáticos, las latas vacías, hasta juguetes. Entonces, todo realmente lugar donde se puede acumular una pequeña cantidad de agua es un lugar de exposición. Aquí vemos nuevamente una tabla, esa fue producida en colaboración con el CDC. Aquí vemos cómo se puede trabajar para el control del dengue en sí. Entonces, desde un diagnóstico temprano, que es lo que se debe hacer, identificando los síntomas y signos de alarma, un mapa de riesgo para establecer todas las zonas, las regiones de mayor riesgo y tomar decisiones en este sentido con brigadas para controlar la enfermedad. Pues innovación, buscando métodos nuevos para el control del mosquito y trabajar en los factores de riesgo. Entonces habrá unos factores que van a estar centrados en controlar la larva, otros químicos, otros en las actitudes, entonces, del individuo, en la forma, en el conocimiento del individuo, o educación de los individuos para que sepan identificar, para que sepan qué es lo que hay que remover. Y bueno, en lo de la vacuna que está en estudio en este momento. Entonces, las fases, muy fáciles. La dinámica de la enfermedad se compone de una fase inicial, que es una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril tiene una variación muy grande, va inclusive desde 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Entonces, esa es la fase febril. ¿Cómo se caracteriza la fase febril? Por supuesto, tiene fiebre, tiene dolor por lo general en el cuerpo, mialgia, saltralgia, tiene un exantema y tiene síntomas digestivos, esencialmente vómito, puede presentar diarrea, dolor abdominal. El exantema, todas las manchitas que se comienzan a producir son respuesta de pequeñas hemorragias que se dan en la piel y la complicación más frecuente es la deshidratación. Las edades más afectadas son la edad menor, los niños y la edad mayor, los que pues se ven con más riesgo. La fase crítica inicia exactamente, ojo con eso, cuando baja la fiebre, cuando disminuye la fiebre, cuando ya desaparece la fiebre, se considera día febril y ahí es que se da la fase de fuga de plasma. Baja la fiebre, inicia la dificultad respiratoria porque hay acumulación de líquidos por debajo de los pulmones, dolor abdominal por acumulación de líquidos en la región peritoneal. Ahí pueden iniciar las fases de choque, la taquicardia o bradicardia también, un pulso débil, disminución del pulso, pueden presentarse los sangrados. Entonces, no hay un manejo para el dengue, eso se trata con líquidos, de una vigilancia entre una unidad de cuidados intensivos. Estos son los signos de alarma. Miren que las plaquetas en ningún lado son nombradas, las plaquetas bajan bastante, pero no nos van a orientar acerca del dengue. Cuando el paciente tenga signos de alarma, hay que hospitalizarlo enseguida. Debe ser prioridad hospitalizarlo porque es un paciente de riesgo. Entonces, ¿cuáles son? Dolor abdominal, que vomite de forma persistente, que presente varios vómitos seguidos, que tenga una acumulación de líquidos y esa se va a ver relacionada como dificultad respiratoria, nuevamente dolor abdominal, que tenga sangrado en las mucosas, es decir, que sangre a nivel de la boca, a nivel de los ojos, que neurológicamente tenga alguna alteración, esté muy irritable, esté dormido, que tenga hipotensión y que tenga hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Finalmente, la única que evaluamos con el laboratorio es el aumento progresivo del hematocrito. ¿Qué es el aumento progresivo del hematocrito? Es cuando hay una concentración entre la hemoglobina y el hematocrito muy grande, bueno, esa es la hemoconcentración, o finalmente cuando tenemos 2 hemogramas y vemos que hay un gran aumento del porcentaje del hematocrito dentro del hemograma. Por ejemplo, tenía el paciente inicial 30, el no está en 50, entonces ahí sí tenemos un aumento del hematocrito. Lo que vemos aquí es lo que hay que evaluar en todo paciente con dengue de forma continua, sobre todo paciente en quien se esté sospechando que tenga signos de alarma o que esté generando un dengue severo. Entonces miren que se evalúa la circulación, los datos del choque y finalmente el choque con hipotensión. Cada uno va a tener datos diferentes
evaluamos, por ejemplo, el grado de conciencia. Cuando el paciente está estable, está claro y lúcido. Cuando está con hipotensión, ya tendrá un estado mental agitado. El llenado capilar, que pasa de encontrarse normal, prolongado o muy prolongado. Las extremidades, que ya en el paciente choqueado estarán frías, en un estado grave. La disminución de los pulsos relacionados con el choque, una disminución de la hipotensión, taquicardia en toda la fase inicial, bradicardia en el choque posterior, la presión de pulso disminuida por lo general y la frecuencia respiratoria, que se encuentra normal cuando está estable, taquineco, es decir, aumenta esa frecuencia respiratoria, y finalmente ya se producen alteraciones importantes del patrón respiratorio en los estados avanzados. Aquí venía la clasificación que les decía. Tenemos un dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y un dengue grave. Entonces, los signos de alarma ya los nombramos anteriormente. El dengue grave ya es cuando hay algún dato de choque, llenado capilar lento, hipotensión, pulsos distales lentos, acumulación de líquidos en el pulmón con disnea, sangrado grave y daños ya de órgano, cualquier órgano. Si se documenta un aumento de las transaminasas, que son las enzimas hepáticas, alteraciones del estado neurológico, alteraciones del corazón o alteración en general del hígado, de los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, cualquier daño a órgano, que eso ya se establece propiamente dentro de un hospital con unas pruebas de laboratorio, nos va a clasificar ese paciente como grave. Entonces, en términos de salud pública, hay siempre que durante un proceso epidémico y antes de él prepararse para ese proceso epidémico, implementar un plan de contingencia para estar listos cuando llegue a pasar, formar todo el personal de salud para que identifiquen esos signos de alarma de forma precisa y puntual, realizar, cuando hay mortalidades, unidades de esos casos para ver cuáles fueron los errores, establecer un plan y que no se vuelvan a repetir, que se instruya a toda la población acerca de los motivos que conllevaron a eso, cumplir con los lineamientos de vigilancia, es decir, reportar cada caso de dengue, tomar todas las muestras para saber por dónde va la infección y garantizar el cumplimiento de guías para ello. Aquí les dejo para todos un curso para el diagnóstico y manejo clínico del dengue. Para los que les interese, es muy importante en fases críticas, como estamos ahora mismo en una epidemia, porque ese curso, que es totalmente gratis, organizado por la Organización Panamericana de la Salud, se puede acceder. Si quieren, les mandaré el link. Entonces, aquí está la bibliografía. Realmente eran datos muy sencillos, muy puntuales, como ya les dije. No sé si tengan alguna duda puntual, preguntas, inquietudes. Bueno, si no hay ninguna duda, aquí dejo la grabación. Les agradezco llenar la encuesta. Ya les voy a apoyar cómo. Aquí dejo la grabación. Profe, yo sí tengo una duda. No sé si es una duda, usted me la podría responder, pero... Claro, Flor. Profe, lo que pasa es que como 2 o 3 casos acá en Cartagena han pasado de unos niños que ya se han muerto. Y Así eso es. ha pasado porque al llegar al CAR lo mandan para atrás. No los atienden. Entonces, ¿qué uno haría como padre o como tío, como ya mayor? ¿Qué haríamos en la casa? O sea, ¿qué se le podría dar a ese niño en casa cuando lo devuelve? Esos niños requieren primero una hidratación muy grande, pero el problema ni siquiera es de la hidratación. Cuando ya el niño presenta choque, ese debe irse para un hospital. ¿Qué sugiero yo? Si uno ve el niño mal con cualquier patología, aquí en Cartagena, acercarse a un hospital pediátrico. Aquí está Casa del Niño, que es un hospital muy grande, es muy difícil que devuelvan allá. Muy, muy difícil. ¿Ha pasado? Sí, pero mucho menos que en otros, por ejemplo en el CAP, donde de pronto no tienen el manejo del paciente pediátrico. Ahora, otra cosa que no dicen es que de pronto el niño, digamos que hoy es, no sé, hoy es lunes, o el niño lo veo mal, lo llevo al CAP. Listo. Lo ven, dice, no, pero el niño está bien, o sea, puede estar en la casa. En este momento todavía no cumple con ningún dato de choque. Mañana la mamá, que es intensa, vuelve a ir al CAP. Nuevamente se lo mandan atrás porque apenas está el segundo día. Y el tercer día hace lo mismo.
El cuarto o quinto día, como ya fue 3 días seguidos, no va. Y resulta y pasa que el cuarto y el quinto día fueron los días donde se deterioró más el niño. Ahora, el sexto día, el niño está muy mal, si ahí llegan, si está con un deterioro gravísimo, pero pues, realmente el deterioro no estaba ni en el primer día, ni en el segundo día, ni en el tercer día. Estuvo en el quinto, cuarto, y bueno, en el sexto fue que el niño se deterioró más. Entonces, las guías son muy claras, no dicen que hay que dejar hospitalizado a todo niño con dengue, porque sería imposible, atenderíamos a toda la población. Hay unos niños que hay que mandar para la casa porque están en un hospital, es un riesgo de infección, riesgo de complicación. Tenemos que esos niños que vigilarlos, darle a los papás signos de alarma para regresar en caso de ser necesario. Pero en toda la fase inicial del dengue y el 90% de los casos del dengue no requieren ningún tipo de vigilancia, nada más observación. Entonces, que estén en la casa, que tomen mucha agua y listo. Eso es todo. Cuando ya aparecen los signos de alarma que vimos, el niño o el familiar debe acudir. Entonces, es más que todo instrucción. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta. Adelante, Beckler. Profe, por ejemplo, si a una persona le da dengue y, bueno, y se recupera del dengue, Ya esa es la pregunta. Si una persona le da dengue y se recupera del dengue, ¿qué pasa? si el cuerpo queda con alguna deficiencia. No, no, por lo general con ninguna. Si no fue un dengue grave y no tuvo complicaciones que lo complicaron en sí, no pasa absolutamente nada. Un detalle importante es que el dengue tiene 4 serotipos. Quiere decir que el virus se divide como en 4. ¿Ok? Entonces, significa que a un individuo le puede dar dengue hasta 4 veces. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas 4 veces? La primera vez que te da dengue, bueno, te puede dar con signos de alarma, te puede dar asintomático, te puede dar grave. Pero por lo general, cuando una persona le da por segunda o por tercera vez o por cuarta vez el dengue, sí es más grave. Entonces, la gravedad del dengue está dada o está directamente relacionada con el número de veces que le dé a uno. Como máximo le puede dar 4 veces, se supone que ya la segunda o tercera vez va a ser peor. Eso sí ha sido documentado. Las reinfecciones por dengue presentan un peor pronóstico. Hay una respuesta a eso, hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que lo justifican y por lo general es porque como ya el organismo reconoce el virus, inicialmente lo controla, pero ya en la fase avanzada la respuesta se demora, es más tardía y ahí es que se aprovecha y se vuelve más grave. Entonces las reinfecciones por dengue desafortunadamente son más graves. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Dejo aquí de grabar.